Eh, yo titulé la columna de hoy con un título que en realidad es incorrecto, pero lo hice a propósito, porque vamos a hablar de un personaje que es conocido en Córdoba eh, como el Indio Bamba, ¿sí? Pero en realidad, en base a la bibliografía existente y a los estudios que se han hecho, yo hoy me voy a basar para mi columna en, cuando no, en don Roberto Ferrero, con quien estuve el lunes pasado, debido a lo cual no pude salir al aire en T de Ceilán, porque me entrevisté con Roberto por pedirle asesoramiento por un trabajo que estoy haciendo, y Roberto, entre tantas otras cosas sobre las cuales ha escrito, tiene este libro. A ver, yo lo voy a enfocar acá en la cámara, si se alcanza a ver, ahí no sé si lo están viendo, se llama Heterodoxos Cordobeses. Está saliendo la imagen, chicos. Yo de acá no, yo me veo muy chiquito a un costado de la pantalla. Díganme si está saliendo la imagen. Hola, hola. Estamos bien. ¿Están bien? Sí, Ah, sí. bueno, bueno. Bueno, no sabía, por eso les preguntaba si sale bien la imagen, eh, porque otra vez hemos tenido algún problemita de conexión. Les decía, me basé en este escrito de Roberto Ferrero, que habla de muchos personajes de nuestra Córdoba, y entre ellos de este personaje conocido como el Indio Bamba, pero que en realidad parece que se trató, no parece, sino que está ya establecido, que se trató en realidad de un afrodescendiente, ¿sí? O sea, a quienes cariñosamente, pero incorrectamente, llamamos como negros, ¿sí? En realidad se trató de un afrodescendiente, o sea, porque era un esclavo, ¿sí? Este personaje que es conocido como el Indio Bamba, y al cual se le han dedicado algunos poemas, como el más conocido se debe a Ataliba Herrera, ¿sí? Que fue un gran poeta de Córdoba, y él escribió un extenso poema titulado Bamba, y también tiene un monumento muy importante en las cercanías de Carlos Paz, ¿sí? Tal vez muchos lo conozcan. Sí, yo compartí imágenes, no sé también si las han podido, si la están compartiendo en este momento, eh, que son imágenes de ese monumento que se debe a un escultor llamado José Pablo Borgarello. ¿Mm? El monumento es del año 1951, ¿sí? También, cuando no, de la época del peronismo. No sé si tiene algo que ver que sea esa época, pero se debe a esa época. Eh, Dice Roberto Ferrero en este estudio que tanto la pluma de Ataliba Herrera como el cincel, o sea, el trabajo de José Pablo Borgarello, establecieron esta leyenda que ya existía de mucho tiempo antes, sobre quien habría sido un príncipe indígena que secuestra a una chica de la alta sociedad cordobesa. Estamos hablando de la época de la colonia, ¿sí? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta los principios del siglo XIX. En esa época habría existido este personaje llamado Bamba. El nombre sería correcto, pero justamente remite más a una voz de tipo africana que a una voz indígena, ¿sí? O una voz de los pueblos originarios de Córdoba. O sea, estamos hablando de un afrodescendiente, o sea, existió una población afrodescendiente en Córdoba, no tan importante como en otras partes
de América Latina, ¿no? Hay muchos países de nuestra América Latina que tienen una importante población afrodescendiente. No fue tan importante en el Virreinato del Río de la Plata porque la población de origen afro, o sea, los esclavos que eran traídos desde el África, eran llevados a las zonas de plantaciones, ¿sí? De plantaciones tropicales o subtropicales, ¿sí? Donde había caña de azúcar, por ejemplo. Eh, por eso hay tanta población de ese origen, por ejemplo, en Cuba, en Brasil, ¿sí? En Colombia, ¿sí? En general en los países de América Central, del Caribe, ¿sí? Ahí hay mucha población de este origen porque ahí eran llevados la mayor parte de estos esclavos de origen africano. Al Virreinato del Río de la Plata se trajeron algunos, ¿sí? Pero no en tanta cantidad, en mucha menor cantidad. Y después hay varias teorías por qué no quedó, digamos, porque hoy en día no podemos observar, salvo en caso de inmigrantes recientes, no hay en la población argentina un porcentaje importante de ese origen, ¿no? De origen afro. Hay algunos estudios, ¿sí? Sin embargo, yo tengo, por ejemplo, aquí un estudio muy reciente de un historiador muy joven que se llama Rodrigo Navarro Aquiki, ¿sí? Acá muestro a la cámara, eh, que él estudió, por ejemplo, el título se llama Nono Pueblo Afroindígena, y él se dedicó a estudiar en la zona de Tras la Sierra la población que existió de origen afro en toda esa región, ¿sí? Y él establece que hubo una población no numéricamente muy importante, pero existió, ¿sí? Y hay muchos testimonios de eso. Y también en nuestra ciudad de Córdoba hay otros estudios que lo han establecido, y en la zona de las sierras, que ahí es donde se ubica esta leyenda, ¿sí? Del mal llamado Indio Bamba, pero que en realidad fue un afrodescendiente, ¿sí? Y lo que establece principalmente don Efraín Ubishov, que fue un gran historiador, ya fallecido, de nuestra Córdoba. Él establece, tras una larga investigación, la llama Roberto Ferrero como histórico detectivesca, ¿sí? O sea, porque toda una indagación, ¿no? Que ha hecho don Efraín, y que devuelve su real estatura humana al protagonista de este mito cordobés. Lo podemos calificar así. Juan Esteban Bamba, así se llamaba, debe haber nacido, establecen los historiadores, alrededor de 1766, porque en el censo de Córdoba de 1778 aparece con 12 años de edad, aparece registrado, ¿sí? En este censo, y como un esclavo propiedad de Arcediano Pedro José Gutiérrez, con quien residía con otras personas en la llamada entonces calle del Dormitorio, que hoy es la calle 27 de abril, ¿sí? O sea, ahí se lo ubica exactamente a este Juan Esteban Bamba como un esclavo. Más tarde, emancipado por su amo o comprada su libertad, aparece hacia 1807 como pardo libre, ¿sí? Esta denominación de pardos se utiliza mucho en aquella época para denominar a los afrodescendientes. Podemos recordar que, por ejemplo, en las invasiones inglesas hubo regimientos para enfrentar a las invasiones inglesas que se denominaban pardos y morenos, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de denominaciones. Entonces decíamos, parece que por alguna cuestión de juego, alguna deuda, un juez a quien le debía un animal vacuno, en fin, por algunas cuestiones de ese tipo, este Bamba va a ser judicializado. ¿M? Y
aparece que va a ser llevado, detenido y demás. De eso hay registros también. Va a ser apresado por orden del juez Ramón Brochero, sin parentesco con el cura Brochero aparentemente. Es enviado a Córdoba, engrillado, pero antes de llegar a la cárcel, huye y se refugia bajo la protección de un capitán llamado Mariano Palacios, que también era un mulato, ¿sí? O sea, un hijo de madre negra, posiblemente, que le avisa que debe dar por concluida la cuestión al juez, ¿sí? O sea, hay una cuestión ahí entre distintas autoridades. Esto avala la presunción de que Bamba no era un delincuente, sino un hombre que se había desgraciado, o sea, que se había peleado con sus dueños, por la despótica autoridad que había en esa época. Bueno, se deja de lado este juicio y este Bamba parece que como luego intenta ser nuevamente enjuiciado por algunas cuestiones, él va a huir a la zona serrana, ¿sí? A la zona serrana entre Calera y Cosquín, ¿sí? Donde está, por ejemplo, actualmente la Casa Bamba, ¿sí? Ahí se establece geográficamente la existencia de este esclavo que huye y parece que se va a unir con una mujer que era criada de una familia importante. Pues esa es la otra parte de la leyenda, que dice que él secuestra a una hija de una familia muy destacada, muy importante de aquella época. Y ahí parece que hay algunas cuestiones reales, ¿sí? Eh, por ejemplo, dice que en una época situada entre 1807 y la Revolución de Mayo de 1810, eh, ocurre el rapto de una doncella por parte de Bamba. Acá se cuestiona a los historiadores si eso fue real. Parece que sí, pero cuando se produjo, se afirmó que la joven raptada por este Bamba pertenecía a la poderosa familia de los Allende, familia muy destacada de Córdoba. Hay afirmaciones en el diario La Libertad de 1887, muy posteriores, que afirman, en cambio, que se trataba de una hermosa serranita, o sea, era una chica de las sierras que la leyenda transformaría en la hija de la aristocrática élite cordobesa. Según algunos, en los papeles de los Allende, que estaban en posesión de Monseñor Pablo Cabrera, se habría llamado María Magdalena y sería hija de un regidor, don Juan de Allende. Pero el historiador Luis Rodolfo Frías, que él mismo pertenecía también a la élite, opinaba que bien podría haber sido un Allende, pero no necesariamente de sangre noble, sino de algún agregado o sirviente, a los que los amos solían darle siempre su apellido. Pero la leyenda, y no el cauto periodista Caro, era quien tenía la razón, dice acá Roberto Ferrero, ya que se establece el 11 de junio de 1896, un escribano, Alberto Allende, escribe, de 1986, o sea, mucho más recientemente, este escribano le escribe a don Efraín Ubillov, el historiador, que dice que no tenía duda de que esta niña Allende existió. Y así lo habría escuchado él siendo niño, por parte de su abuela, etcétera, etcétera. En fin, hay varias versiones de todo esto. Entonces, lo que aquí afirma Roberto Ferrero es que José Esteban Bamba era un mulato posiblemente, o sea, no un afrodescendiente directo, ¿sí? Y que, porque en esa época había mucho mestizaje. Este sería otro de los motivos por los cuales no quedó una importante población
afrodescendiente en Córdoba, ¿sí? Hubo mucho mestizaje entre los, o sea, tanto por parte de hijos extramatrimoniales, tanto de los españoles como de los criollos, como también por parte de las mismas, del sector indígena, de la misma población de origen indígena con la población de origen afro, hubo un mestizaje, ¿sí? Entonces, esto sería otra de las causas por las cuales no quedó población afrodescendiente pura en Córdoba, ¿no? Bien, entonces, parece ser también la leyenda a la que hacemos referencia, hablaba de que este tal Allende los va a buscar a Bamba y a su esposa lo va a tomar prisionero y lo va a asesinar a Bamba y se la va a llevar a la mujer luego de que ella tuvo 4 hijos con José Esteban Bamba. Lo que parece cierto es que sí existieron esos 4 hijos y estarían registrados. Lo que no sería cierto es que ni que lo hayan asesinado a Bamba, ni que se haya suicidado, que es otra de las versiones, ¿sí? De que se arroja desde lo alto, ¿sí? Desde un peñasco muy alto, suicidándose. Eso parece que no sería cierto. ¿Mm? Acá se lo pregunta Roberto Ferrero, dice, ¿habrá muerto entonces Bamba, como dice la poesía de Ataliba Herrera, o habrá sido uno de los tantos moradores de la montaña que fueron perseguidos y asesinados, sí, pero no por ningún Allende, sino por las tropas del general José María Paz, cuando ordenó una sanguinaria limpieza en las sierras en 1831? ¿Sí? Ahí recordamos el general Paz en 1830 derrota al general Bustos, gobernador de Córdoba en aquel momento, se convierte él en general, en gobernador, perdón, y ordena estas especie de limpiezas muy entre comillas, o sea, en realidad era asesinatos de todos aquellos que él consideraba partidarios de Bustos, ¿sí? Y partidarios del federalismo en aquel momento, recordando que José María Paz era un líder unitario, ¿sí? En fin, muchos escritores, periodistas y poetas se ocuparon en los años posteriores de la leyenda del indio Bamba, pero fue don Efraín Ubillov, ¿sí? A quien debemos una investigación muy seria que establece que no se trató de un indio, recordemos que también está mal empleado el término indio, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. Que en el eh, prefijo indio era sin tierra, ¿no? Además, el indígena, no sé qué palabra era indígena, que era sin tierra, que en realidad se tiene que decir nativo o originario. bueno, ahí hay varias acepciones, pero lo concreto que sabemos que indio Claro, era no, fue era el del... error que cometió Cristóbal Colón en su Claro, momento y los primeros conquistadores porque pensaban que habían llegado a la India, ¿no? Y claro. eso se siguió usando por varios siglos y en realidad muchos incorrectamente lo siguen usando, ¿no? En España existió hasta el siglo XIX el llamado Consejo de Indias, ¿sí? Claro. Para referirse a las tierras americanas. Bueno, entonces ese término sabemos que es incorrecto, aunque se sigue utilizando. Eh, Se Sa- debe hablar de pueblos originarios, ¿no es Claro. cierto? Las distintas culturas de pueblos originarios. Y decíamos, se establece que fue un afrodescendiente, ¿sí? Porque tampoco es correcto hablar de negro, aunque lo usemos a veces cariñosamente. Eh, y todas estas investigaciones, digamos, establecen que se trató de una leyenda, ¿no es cierto? Es cierto que es una leyenda muy hermosa, muy poética, que hay poemas, hay canciones dedicadas al indio Bamba y está este monumento al que hacíamos referencia ahí en Estancia Vieja, en las cercanías de Villa Carlos Paz.
Bueno, esto quisimos traer un poco este recuerdo y esta aclaración histórica, ¿no? Para diferenciar lo que es leyenda y lo que es historia propiamente dicha. Mucha, Espero que les haya resultado interesante a nuestros oyentes. profe, ahí te quería Sí, preguntar justamente porque varias cosas, ¿no? Que se mezclan, pasan por la cabeza, pero me queda esto de la diferencia entre leyenda e historia. Y sí, muchas veces se cuenta la historia como si fuese una leyenda, ¿no? Como tratando de desviar la atención del estudio a donde habría que estudiarlo, pero también como tergiversando ciertas partes de la historia, ¿no? No sé, Felipe Piña relató la historia de otra forma que incluso derribó ciertos mitos y leyendas, por eso creo que Felipe Piña se hizo muy conocido. sí, 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 yo también considero, bueno, Felipe Piña es uno de los historiadores más serios que tenemos y que además hace divulgación, ¿no? Que es algo muy importante, o sea, hacer llegar la historia al pueblo, a la gente, ¿no es cierto? Porque muchas veces queda, yo es algo que discuto mucho con mis ex compañeros de la facultad, ¿no? A quienes quiero mucho, pero yo les digo que sería necesario, es necesario, me parece, difundir y divulgar más la historia, porque muchas veces queda en estudios académicos, ¿sí? Dentro de las paredes de las facultades y no se difunden y no se conocen mucho, ¿no? Lamentablemente, y nuestra historia de Córdoba especialmente se conoce bastante poco, Eso te iba, lamentablemente. eso te iba a decir, porque también Sí, hasta incluso, bueno, hay pocos, recién mencionaste a Bischoff, no hay tantos historiadores reconocidos que hayan hecho un estudio profundo y serio de Córdoba, y es como que tenemos una mirada siempre, los manuales de la primaria hablan de la historia de lo que pasó en Buenos Aires, todo el proceso de la Revolución de Mayo, pero siempre mirando, siempre con una mirada centro porteña, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo porque es más, de hecho, hay dos escritores acá, uno que lo tengo aquí al lado a mi izquierda y usted que lo tenemos de manera virtual, que han hecho libros también. Qué importante es que empecemos a reivindicar también a los historiadores de Córdoba. sí, sí, totalmente. O sea, en realidad estudios hay y muchos. Yo recién mencionaba a Roberto Ferrero, que tiene Claro, más oh, sí. Entonces más nosotros de pudimos hacer una 60. entrevista. Claro, claro. Y hay muchos otros, ¿no? Y hay estudios, incluso, como decía, a nivel académico hay muchos estudios hechos sobre la historia de Córdoba, hay investigadores muy serios como César Catch, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Y estamos siendo injustos porque hay muchísimos investigadores y estudiosos. Pero no se le da El claro, me problema es la corrijo. difusión, Claro, lo Claro, que por no se ahí le da el valor. falta por ahí la difusión. exactamente, no, ¿Mm? no se los difunde, no se los Y divulga, eso ¿sí? la responsabilidad es de las usinas académicas, las usinas de ideas, o también, por ejemplo, de las editoriales y de las que distribuyen el material. Creo que en buena medida, digamos, como en todo, seguramente hay responsabilidades repartidas, ¿sí? Pero creo que en buena medida el tema, como decís, o sea, el negocio editorial que se maneja muy desde Buenos Aires, ¿sí? Inclusive por editoriales que ni siquiera son argentinas en muchos casos, son editoriales de origen español o de otros orígenes, por lo tanto no hay muchas ediciones. Sí, como vos mencionabas, Felipe Piña, sí, felizmente es difundido, Pacho O'Donnell, por ejemplo, y hay otros historiadores que sí publican mucho y felizmente, digo yo, porque, bueno, son buenos divulgadores, pero no así los historiadores de Córdoba, ¿sí? Eh, Claro, sí, sí. por ejemplo, el libro que yo les mencioné, que les mostré recién, Roberto Ferrero, muchos de los libros lo ha editado él mismo, ¿sí? Él creó una pequeña editorial, digamos, que la maneja él, que se llama Ediciones del CEPEN, ¿sí? CEPEN significa Centro de Estudios del Pensamiento Nacional, y bueno, él ha editado en muchos casos sus propios libros. Alejandro, el Roberto Hay Ferrero más que vos soledad mencionás es el Pancho Ferrero, ¿no? El que ¿Cómo, se, cómo?
El Roberto Ferrero que vos mencionás, le decían, ¿puede ser Pancho Ferrero también? No, Pancho. No, a Pancho se le suele decir a los Franciscos, ¿no? Claro. Claro, no, Se me él están él es mezclando, Roberto sí, se me están Ferrero, sí. mezclando porque yo no sé si Sí. hicimos entrevista a un Pancho Ferrero o a un Roberto, porque nosotros en un homenaje a la legislatura le hicimos entrevista a un Ferrero, pero se me está nublando la memoria. Bueno, a Roberto Ferrero se le han hecho, se le hizo, hace unos años se le hizo un homenaje en Entonces la, sí, en la legislatura. hemos estado entonces y no nos hemos dado cuenta, hemos estado ahí juntos. Sí, 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 seguramente te referís, porque la verdad es que no conozco ningún Pancho Ferrero Claro. como historiador, ni acá de Córdoba, ni de otro lugar tampoco. Roberto Ferrero Seguramente habló te también de referís a Abelardo él. Ramos, ¿no? Es el que escribió algo sobre Abelardo Ramos, sobre Claro, Abelardo eran, Ramos, eran miembros Bueno, de la él, claro, él izquierda. de la izquierda pertenece a la nacional. línea, Ahí él está, entonces pertenece sí, a la sí, sí, línea del sí. revisionismo histórico, Claro. eh, de los cuales uno de los representantes fue Jorge Abelardo Ramos. Además, él militó políticamente junto a Abelardo Ramos en la corriente de la izquierda nacional, ¿sí? O sea, en lo que fue en su momento el Partido Socialista de la Izquierda Nacional y el Frente de Izquierda Popular, ¿sí? Sí, ha estado muy vinculado a él y también a don Alfredo Terzaga, ya fallecido hace muchos años, lamentablemente. Alfredo Terzaga también fue un gran historiador de Córdoba, que él ha seguido mucho, tuvo su relación en su momento, que lamentablemente falleció hace más de 50 años, ¿no? Don Alfredo Terzaga. Y bueno, ellos han escrito mucho y han investigado mucho y se han preocupado también por divulgar, pero con estas dificultades que mencionábamos, ¿no? O sea, suele haber poco apoyo económico, por así decirlo, de parte de las editoriales. Sí, quiero hacer la salvedad de que además hay dos grandes editoriales de Córdoba, grandes por su obra, ¿sí? No grandes económicamente, pero sí grandes por lo que han hecho, por la divulgación de la historia, que son una editorial Alción, dirigida por don Juan Carlos Maldonado, ¿sí? Y la otra, Ediciones del Corredor Austral, que esto Seba sabe porque Claro, creo sí. que ha editado un libro con esa editorial dirigida por don Carlos del Campo, Ujú. ¿sí? Que Ah, Sí, sí, sí. sí, son sí, amigo editoriales, nuestro. exactamente, que han hecho un gran esfuerzo y siguen haciendo un gran esfuerzo por difundir y divulgar la obra de historiadores y además de muchos otros escritores, ¿no? En distintas ramas de la literatura y demás. Así que, bueno, en eso estamos, ¿no? En tratar de difundir y divulgar un poco, en este caso, nuestra historia de Córdoba.